Gracias. Amada Iglesia de Dios, los saludo en nombre de Cristo Jesús. Pasa a vosotros. A vos. Hagan favor de tomar su lugar, hermanos. Dentro de las enseñanzas que tenía nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos está esta enseñanza que Él dejó en este capítulo 14 de San Lucas. Son enseñanzas que Lucas tomó de aquel mensaje que el Señor daba en el monte, en el sermón del monte. Él tomó estas palabras y las anexó en su libro que él hizo como historiador que era. Y dentro de esta enseñanza está el aspecto de que el Señor Jesús comparaba a sus discípulos o a sus seguidores como la sal del mundo. Y dice, voy a volver a retomar los pasajes para poder entrar en detalle. Buena es la sal, mas si aún la sal fuere desvanecida, ¿con qué se adobará? Ni para la tierra, ni para el muladar es buena, fuera la arroja. ¿Quién tiene oídos para oír? Oiga. Así que el Señor Jesús quería dejar una enseñanza con este condimento que era la sal. Y nosotros tenemos que reflexionar en este tiempo por qué este mensaje del Señor, por qué el Señor Jesús hacía mención acerca de que todos aquellos que eran seguidores de Él eran propiamente como la sal de este mundo. Y realmente la sal juega un papel muy importante en las actividades diarias de la humanidad. Mientras preparaba mi predicación, sacaba algunos apuntes acerca de la importancia que tiene la sal dentro de la industria. ¿Sabe en cuántas formas diferentes se emplea en la industria? Tiene 14,000 usos diferentes la aplicación de la sal dentro de las diferentes industrias que se hay en el mundo. Así que tiene infinidad de usos la sal. 14,000 formas de usar la sal. Es bastante. De ahí la importancia que adquiere la sal en este sentido. Y nos hacía notar en este apunte que para el hogar se utiliza únicamente el 3% de toda la producción que hay en el mundo. Fíjese, comparado con la industria, en el hogar se utiliza una parte muy mínima, un 3%, y es que realmente, ¿para qué sirve en el hogar la sal? Para sazonar. Para eso es como un condimento, pero un condimento que si no lo tenemos, ¿a qué va a saber la comida? Insípida. Insípida, no tiene un sabor agradable. Es necesario que tenga su pizquita de sal para que de esta manera los alimentos tomen ese sabor agradable en el paladar. Y de esto hacía mención el justo Job. Vamos a leer unos pasajes de él en el capítulo 6 y el verso 6 de Job. Job capítulo 6 y leemos el verso 6 también. Hace unas preguntas el justo Job y dice: ¿comeráse lo desabrido sin sal? ¿O habrá gusto en la clara del huevo? Hace estas preguntas y si las retomamos para nosotros, pues realmente un alimento que no lleva sal o que esté desabrido propiamente, hay ocasiones en que no se le da la medida adecuada a algún alimento
Y entonces cuando lo empezamos a probar, inmediatamente decimos, ¡ay, le faltó salecita! ¿Verdad? Y ya pide uno el salero y le pone su salecita y ya hasta cambia aquel sabor del alimento. A eso se refería, ¿no? ¿Se podrá comer lo desabrido? No, no se come. Y si se lo come, pues nos va a quedar a disgusto. Después anda uno diciendo, como que algo me faltó, siento un vacío en el estómago, algo me faltó. Pero ha sido aquel alimento que no se lo comió a gusto, porque le faltaba esa pizquita de sal que le hacía tener el gusto agradable. Y luego habla de la clara del huevo. ¿Quién ha, yo sí conozco el sabor del huevo así, solo, sin nada? ¿Alguien más lo ha tomado así tomado nada más? Es desagradable, tiene un saborcito muy raro. Decía mi mamá que era el shokiaki, así le llamaba a mi mamá, no sé qué sea, pero así lo mencionaba. Es desagradable. Yo lo tomo mucho, lo acostumbro mucho porque es en las mañanas, me tomo ahora ya le agrego jugo, ya es diferente, ya el jugo lo hace que pase. Más que estaba yo más joven, siempre lo he acostumbrado, es una de las debilidades que mi esposa siempre da a conocer. Si mi esposo toda su vida ha tomado huevos, sí, porque me voy muy temprano, salgo temprano, entonces otro alimento que me nutra, pues solamente los huevitos así. En el tiempo que estaba yo joven lo tomaba, le ponía su limoncito y su sal, y con esto era agradable. Ahora si tenía salsa katsu, hermano, no, sal, no era búfalo, no katsu, le ponía búfalo y con esto era un agradable sabor de los huevos. Bueno, Job hacía esa mención, si es agradable el sabor de la clara, sin sal, y no, es muy desagradable, molesta el paladar. Si usted no le pone su pizquita de sal, no se lo va a tomar. ¿Mandé? Dan ganas de volver. Sí, realmente dan náuseas. Así es. Entonces hay que ponerle algo para que pueda ingerirse este alimento. Así que juega este papel importante dentro de la alimentación, la sal. Fíjese que dentro de este aspecto también algo que podemos denotar, que debe de ser la cantidad exacta también, porque cuando el ama de casa se pasa un poquito de sal, también lo notamos, inmediatamente cuando damos la primera cucharada, ya sea de sopa o de guisado, ¿qué decimos? Desaló la comida, mujer. No es posible, si yo la fui, ya ustedes saben lo que sigue después. Pero sí pasa ese aspecto, que a veces se pasa de la salecita y tampoco. Así que en este sentido la sal juega un papel importante, pero siempre y cuando sea la adecuada. Ni puede faltar, ni puede sobrar. Tiene que ser lo justo para que los alimentos podamos degustarlos pues como se deben de degustar, con gusto. Vamos a ver. Fíjese que la sal entonces da este gusto al paladar, nos hace sentir a gusto cuando ya comemos y disfrutamos los alimentos pues de esta manera, con su sal apropiada, quedamos satisfechos y nos da gusto el haber paladeado esos alimentos. En el aspecto del cristiano, que es un símbolo de la sal, hay una pregunta. ¿Cómo es su vida diaria que vive? ¿Es algo que usted está soportando o es algo que usted lo vive con gozo, con alegría? Porque dentro de todo este aspecto, todo lo que usted pase, tenemos que darle gracias a Dios por la vida que nos da. Pero ¿qué es para usted la vida? ¿Es una carga? ¿O es algo que debes de disfrutar día con día? ¿Verdad? Tenemos que reflexionar a ese aspecto, porque casi para la gran mayoría de nosotros, el vivir nuestra vida creo que es una carga pesada que llevamos a cuestas.
Pero si nosotros somos cristianos, de verdad, somos esta sal, debería de haber gusto en nosotros, porque ese gusto lo podemos prodigar a quienes más, hermanos. ¿Ven? El Señor hacía esta recomendación: ustedes son la sal del mundo. Pero si ven, si el mundo que los rodea los ve andar siempre agüitados, siempre cabizbajos, con una cara de pocos amigos, ¿qué va a pensar el mundo de ustedes? ¿Esos son los hijos de Dios? Pues yo prefiero estar en el mundo, porque en el mundo disfruto mejor. ¿Ven? Así como la sal prodiga ese gusto para los alimentos, la sal que somos nosotros como buenos cristianos, en el buen sentido de la palabra, tenemos que prodigarnos primeramente a nosotros este gusto por la vida, darle gracias a Dios por todos los aspectos, aún incluyendo los aspectos negativos de nuestra vida, y que a veces son muchos, porque realmente vivimos a esta vida. Yo recuerdo en una predicación que daba por aquellos tiempos nuestro hermano Alberto García, él decía: es que a veces pensamos que venimos al mundo para disfrutar, pero déjenme decirles que no es así. Porque la Biblia menciona que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y hacía alusión a este aspecto. Cuando nace un niño, ¿qué es lo primero que se le debe hacer para que el niño agarre aliento? No respire una nalgada para que llore. Eso. Ahí está el primer sufrimiento para aquella criatura. A eso se viene al mundo a padecer. Es el sufrimiento que se va a tener aquí en esta vida. Pero detrás de ese sufrimiento, cuando ya conocemos la palabra de Dios, ¿qué debe de venir en nosotros? Debe haber gusto, paz, tranquilidad. Tiene que haber esa situación. Nosotros somos la sal del mundo, y una sal es para dar gusto. Pero si nos ven de esta manera en el mundo, con aflicciones, con congojas, con malestares, con pleitos, pues ¿dónde está la sal del mundo? Entonces, ese es el aspecto, uno de los primeros aspectos que tenemos que tomar en consideración. Tenemos que ser en el mundo esa sal que prodigue bienestar, inclusive para los que nos rodeen, que cuando convivan con nosotros estén a gusto, se sientan de esa manera. ¿Por qué? Porque están sintiendo ese gozo que hay en nosotros también. Entonces es parte de la situación que debemos de tener como la sal del mundo. Vamos a ver en la antigüedad, en el tiempo levítico, cómo se utilizaba la sal. Tenemos en Números capítulo 18, verso 19. Números capítulo 18, y vamos a leer el verso 19. Fíjense si no tendría importancia la sal, o tiene importancia más bien la sal, que en el tiempo antiguo no se dejaba de usar. Dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, Él has dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu simiente contigo. Note usted que la sal era utilizada para formular o para llevar a efecto un pacto, y un pacto con Dios. Vamos aunado a este pasaje, vamos a ver Segunda de Crónicas 13:5 para afirmar o apuntalar esto que estamos haciendo notar. Segunda de Crónicas 13:15. Y vemos que un hombre importante, Segunda de Crónicas 13, verso 5. Un hombre importante que jugó también un papel importante dentro del aspecto de Dios, tuvo a bien hacer este pacto. Dice el verso 5: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel
dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, en alianza o en pacto de qué, hermanos. Así que era importante la sal en aquel tiempo, porque se usaba inclusive para sellar una alianza o un pacto para con Dios. Se usaba de esta manera, porque ya veremos al final qué es lo que simboliza la sal dentro de la palabra de Dios. Pero juega este papel tan importante que aún los pactos o las alianzas que se hacían del pueblo de Dios para con él mismo eran sellados por medio de la sal. Y vamos a ver las ofrendas levíticas también, cómo la sal no quedaba excluida. Veíamos en alguna otra ocasión cómo la levadura sí había sido excluida de las ofrendas levíticas. ¿Por qué decíamos que la levadura fue excluida de las ofrendas levíticas? ¿Sí se acuerdan, hermano? ¿Qué simboliza la levadura? ¿O ya lo olvidaron? Corrupción. Es corrupción. La levadura simboliza la corrupción, y veíamos en aquella predicación que la levadura quedó excluida de los sacrificios que se ofrecían a Dios, porque la levadura simbolizaba corrupción, y lo que se ofrece a Dios no debe de llevar nada corrupto ni nada que sea desagradable a nuestro Dios. No así la sal, porque vemos aquí en Levítico 2:13, Levítico capítulo 2, verso 13, lo que nos dice acerca de la sal. Levítico 2:13 dice de esta manera: y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Fíjense cómo desde aquellos tiempos la importancia que tenía este aspecto de la sal. Ninguna ofrenda que se ofreciere a Dios tendría que ser sin sal. Todas tenían que llevar ese condimento esencial que es la sal, para que fuera agradable cuando se ofreciere a Jehová nuestro Dios. De ahí la importancia de esta, de que las ofrendas llevasen sal. Y de ahí, hermanos, de este texto vamos a reflexionar un poco al respecto de la forma en que debemos ofrecer nosotros nuestros sacrificios en este tiempo. Dice en Hebreos capítulo 13, verso 15, Hebreos 13, 15. Capítulo 13 de Hebreos, y leemos en el verso 15. Dice así: así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Los sacrificios que hoy en este tiempo se ofrecen a Dios, ¿cuáles son en los labios? Son sacrificios de labios. ¿Sacrificios de qué dice ahí? De alabanza. Y tal parece, como decía nuestro hermano hace unos momentos, como que nadie quiere tener sacrificios delante de Dios, como que nos quedamos de ese aspecto, cuando que es algo que esto sí no faltaba en el pueblo de Israel. Siempre, constantemente había sacrificios, y ya vimos cómo tenían que ir esos sacrificios. Tenían que ir sazonados o adobados con la sal, para que fuesen presentes que aceptar a Dios. Y si eso era en el tiempo antiguo, ¿cómo debe de ser ahora, hermanos? ¿De qué forma deben de ser nuestros sacrificios o los presentes que ofrezcamos a Dios en este tiempo? Como son las alabanzas, como son las lecturas que tenemos, y todo aquello que ofrecemos a Dios, ¿con qué se debe de sazonar?
Sal. también con sal, pero que a nuestras palabras le vamos a poner un poquito de sal. No, es con entusiasmo. ¿Ven? Es lo que Nos hace razonar al respecto, ¿verdad? Fíjense cómo nos hace notar el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, verso 6, para que usted vaya comprendiendo mejor este aspecto. Colosenses capítulo 4 y verso 6. Dice, a ver, voy a dejar que alguien lo lea, alguien que tenga la voz bonita. A ver, ¿quién tiene la voz bonita? Y clarita, que se oiga clarita. Hoy nadie tiene la voz bonita, entonces. Bueno, vamos a nombrar a nuestro hermano Arturo, él tiene la voz más o menos. No le decimos que bonita, pero sí más o menos. Ándale pues, hermano Arturo. Lea este pasaje. Colosenses 4, verso 6. Y dele ese sabor de la salecita que es necesaria. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso. Fíjese, gracias hermano. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todas nuestras palabras, nuestras conversaciones, ¿cómo deben de ser? Con gracia. Con gracia, ¿verdad? Déjeme ver. Hay otra versión, y sacaba yo con donde dice que vuestras palabras sean con gracia. Ahí en la otra versión que yo tengo dice, vuestra conversación sea agradable. Esto es lo que quiere decir que sea con gracia. Una conversación agradable. ¿Cuántos de nosotros podemos presumir de este aspecto? De que nuestras conversaciones sean agradables. Y les voy a poner un ejemplo. Casi cuando pasan estas personas testigos de Jehová y le tocan a su puerta, ¿cómo sale usted? ¿Con deseo de prodigar la palabra de Dios o con el deseo de rebatirlos? ¿Cuál es su pensamiento al momento? Casi siempre salimos con ese aspecto, ya vamos, como se dice, ya llevamos las arpas por delante. Y aquí la palabra de Dios nos amonesta que nuestra conversación debe de ser agradable, sazonada con sal, es decir, que cuando prodigamos nuestras palabras, aquellos hombres se sientan también halagados, que digan, ah, caray, pues sí sabe, esta persona también sabe de la palabra de Dios, y que haya ese enlace de la plática, de la charla, porque la palabra de Dios para eso es, para charlar, para platicar, para darla a conocer, no para buscar ese altercado, porque ¿qué pasa siempre que ya se retiran estas personas? ¿Cómo quedó usted con ellas o ellas con usted? Hay ese malestar, ¿verdad? Que ya se van enojadas o usted ya se quedó con un mal sabor de boca también. ¿Por qué, hermanos? ¿Dónde quedó este aspecto? No sabemos sazonar la palabra de nuestro Dios. Nuestras palabras no llevan esa salecita de hacer. Fíjese, una de las cualidades que tiene la sal es que usted tome un poco de sal en su boca y pásela, después de deglutirla, pásela. Y verá que a poco rato usted va a tener sed. Le va a prodigar que haya de usted ese deseo de tomar agua. Y eso debe de ser el cristiano cuando prodiga la palabra de Dios con esa salecita, va a dejar que haya sed en el que le escuchó y va a tener que volver a tomar de esa agua que usted le dio. Eso debe de ser. Eso es lo que la palabra de Dios nos está instando a que haya en nuestras palabras, ese sazón de la sal, que le dé gusto a la persona que nos escucha. Está así como los alimentos se degustan en el paladar,
cuando se prodiga la palabra de Dios con esta sazón, los hombres que lo escuchan van a tener deseos de seguir comiendo o bebiendo de esa agua que se les da. Ese es otro de los aspectos que tiene la sal. Sea vuestro, ¿cómo dice? Vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Ahora, ¿qué haríamos también de las ofrendas? Porque estábamos haciendo alusión a las ofrendas. ¿Cómo deben de ser cantos? Fíjese, algo que dijo verdadero y que coincido con nuestro hermano Salvador, fue el canto que prodigó nuestro hermano Conrado. Si usted lo percibió, hermano, lo dijo con ese, entonó este canto con esa, ¿cómo se dice? Y ayer le mencionaba algo a mi esposa, porque hablábamos del hermano Conrado. ¿Qué hablábamos ayer, hermana? ¿No se acuerda? Hermana Silvia, está en lo suyo. No. La agarré en un momento en que no estaba en la predicación. Ayer hacíamos mención del hermano Conrado, le decía yo a mi esposa, ¿cómo lo comparaba? La atención que me pone. Le decía yo, para mí el hermano Conrado es como un niño que tiene sus sentimientos nobles ahorita. No hay la corrupción que hay en alguien que piensa y razona como un ser normal. Y cuando él pasó a cantar, así lo escuché yo, con esa devoción, esa entrega para ofrecer, la sazonó con sal, su ofrenda hacia Dios. Y así debería ser cuando todos nosotros nos presentamos delante de Dios, ofrecerle algo a nuestro Dios, que sea así, de esa manera, que se sienta que nace del corazón y no de aquí de los labios. A eso se refiere la palabra de nuestro Dios, a que salga del corazón, que vaya sazonada con esa sal. Cuando se le prodiga algo a nuestro Dios, como las ofrendas especiales que a veces le ofrecemos. Ojalá que lo podamos tener en consideración. En alguna ocasión hubo una escuela más bien que iba enfocada precisamente a las ofrendas que se presentan delante de Dios. Quizás algunos de ustedes recuerden esa escuela sabática. Yo hacía alusión en alguna ocasión a esa escuela diciendo, porque venía una pregunta enfocada hacia ese aspecto. Nuestras ofrendas que son ofrecidas para nuestro Padre Celestial, ¿cómo deben de ser ofrecidas? Si son, tomando en consideración que son especiales. Y cuando algo es especial, hermano, ¿qué nos da a entender? ¿Qué piensa usted que sea algo especial? Que sale del corazón. En este sentido, pero hablando literalmente así, vamos a suponer, aunque nosotros no festejamos cumpleaños, pero tuvimos oportunidad en algún tiempo de compartir este aspecto. Cuando usted quiere dar un obsequio a alguien por cumpleaños, o en ese tiempo, vamos a suponer, ya en este tiempo no lo acostumbramos, pero en esos tiempos que todavía participamos de estos aspectos, ¿qué decía cuando tenía que llevar un regalo? Cualquier regalo era bueno. No, lo mejor. Andaba usted buscando algo especial, precisamente, veía una cosa y decía, no, pues como que esto no me satisface llevárselo a fulanito. Algo diferente, esa es la palabra, algo diferente, algo que no sea tan común, porque en ese sentido a veces caen nuestras ofrendas lo común, y tiene que ser algo diferente, algo que usted preparó de antemano en su hogar durante toda la semana. A lo mejor usted preparando la escuela, en fin, X, dijo, le viene a la mente un canto, lo voy a ensayar este canto porque el sábado quiero pasarlo a dar como una ofrenda especial, y se dedica durante esa semana a ensayar o practicar este canto. Si algunas notas no las domina usted, va a tratar de dominarlas en ese momento para que, llegado el momento de que esté aquí al frente dándole su alabanza a Dios o su ofrenda, lo entone de la manera mejor que pueda usted. De esa manera es algo que nació
de su corazón y no una ofrenda como a veces decimos común. Sí, cae en ese aspecto. Mire, cuando alguien dice, pues yo no voy a darle ofrenda en especial a mi Dios, pero quiero que todos, ¿no es una ofrenda común? Cuando decimos que todos cantemos el himno número tantos, ¿qué se hizo?